Estaremos hablando de la situación a la que se ven expuestas muchas mujeres en nuestro país que a veces pierden la vida por no poder interrumpir el embarazo por una condición en riesgo que pone evidentemente en riesgo su salud. A veces son niñas que pudieron ser abusadas sexualmente y se exponen a embarazos que terminan acabando con su propia vida. Hoy vamos a hablar sobre este tema y una iniciativa que fue presentada desde el 2015 en la Asamblea Nacional, un grupo promotor que pretende que se apruebe la interrupción del embarazo por temas de salud que garantice la vida de las mujeres, precisamente con la campaña Las Queremos Vivas. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, son miembros del comité promotor, el doctor Jaime Espinosa, por ahí lo tenemos de Celeste, tenemos a Alejandro Aguilar, también es abogado, un jurista reconocido, también tenemos a un periodista también muy reconocido, Guillermo Cortés, a quienes le damos la bienvenida. Del bufete de abogados de la UPOLI nos acompaña el doctor Orlando Palma, quien también va a estarnos acompañando en esta discusión y tal vez se suma al comité. ¿Qué dice usted? Porque aquí se pueden sumar todos los que quieran y ser partes de este grupo promotor. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Jocelyn Medrano. Un placer que nos acompañen, así es. Vamos a hablar de este tema con mucho respeto. Si usted quiere participar con nosotros, recuerde que puede enviarnos sus mensajes al 85 29 87 31 y también al 22 22 7808 puede hacernos sus llamadas telefónicas. Quisiéramos iniciar haciendo una recapitulación en cuanto a nuestra legislación nacional, porque una cosa es el aborto, otra es el aborto terapéutico, otra distinta es lo que está promoviendo esta ley, Iniciativa Ciudadana, Ley Especial para la Interrupción del Embarazo por Causas de Salud. Háganos los tres escenarios, vamos a iniciar con el doctor Palma y luego con el otro abogado para que compartamos esa parte legal y luego la parte médica, porque sí pueden haber situaciones en las que incluso pueden perder la vida tanto la mamá como el bebé. Bienvenidos nuevamente. Buenos días, Jocelyn, Xochitl, Alejandro, mucho placer de verte de nuevo. Gracias, igual Guillermo, gracias. Doctor, un placer conocerlo. Efectivamente, en nuestra legislación, este tema tan controversial ha tenido diferentes etapas. La primera codificación penal que se hizo dejaba alguna posibilidad de que este aborto se hiciese bajo circunstancias puramente médicas. Luego regresamos al Código del 74, donde ya se habla de un aborto terapéutico, donde se habla de facultativos aconsejando este aborto en el sentido de que existen razones que ponen en peligro la vida de la mujer y sin hablar de que sea la mujer la que decida, se habla de que deben ser dos facultativos los que lo hagan y un pariente más cercano que tenga la persona que esté en la situación para que pueda resolver esto sin que sea penalizado. Luego tenemos en el 2006, 2007 y ya publicado en la Gaceta, hasta nuestros días está en vigencia una ley que se ha convertido, debo decirlo, en una camisa de fuerza donde no se deja ninguna posibilidad. Es decir, en todas las cuatro figuras jurídicas que establece la legislación penal actual, no se habla de que haya posibilidad de que este aborto pueda realizarse. Y en los cuatro casos se penaliza de una manera salvaje. Se penaliza con presión corporal, con meter preso al médico que lo hace, y si la persona estuvo involucrada, también. Y la única parte más blanda que establece el código, lo comentábamos ahí con Alejandro antes de entrar al set, es cuando se habla del aborto imprudente, donde el facultativo, por alguna razón que no era esa, ¿verdad?, lo provocó. No era la finalidad. No era la finalidad, jamás pensó que iba a pasar, pero como un efecto secundario ocurrió. En ese caso se sanciona solo al facultativo, no a la mujer sobre la que se hizo. Estaba permitido en nuestro país, luego se penaliza. Esto pudo haber sido una presión especialmente de la iglesia, se podría catalogar así para algunos. ¿Considera usted que este momento es idóneo para pedir que se apruebe la interrupción del embarazo, viéndolo de un punto de vista distinto, ya no como un aborto o aborto terapéutico, que es otra figura, sino una interrupción? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la posibilidad de que los médicos pudieran trabajar y este tema estuviera reservado para el ámbito de la salud, pasaron 165 años en Nicaragua, ¿verdad? Y es hasta el año 2006 un día que nos despertamos con una regulación totalmente distinta, después de esos 165 años en los que estaba claro que el aborto libre estaba penalizado, ¿verdad? Pero que el aborto terapéutico, como le llamaba el código del año 74, estaba permitido. Entonces, el punto para nosotros es que hemos pasado a un extremo, ¿verdad?, como ha explicado correctamente el doctor, y lo que nosotros estamos básicamente proponiendo es que hay unas determinadas causas de salud por las cuales, después puede profundizar, ¿verdad?, es decir, el doctor, por las cuales nosotros consideramos
que no se puede someter a una mujer a un riesgo de muerte, pues es decir, y que eso es una condición que la degrada humanamente, y de hecho pues a Nicaragua se le señala internacionalmente de estar incumpliendo compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos y a la integridad de la mujer, ¿verdad? ¿Hay alguna persona procesada así por este delito? Bueno, piense que más allá de que hayan o no hayan procesados por este delito, piense que han habido muchos casos de mujeres, ¿verdad? Es decir, que han muerto, y nosotros que somos esposos, pues, ¿verdad? Es decir, entendemos que no es posible que llevemos a nuestra hija, a nuestra esposa, madre, hermana, a un centro hospitalario y los médicos nos digan que no pueden hacer nada y que hay que dejarla morir, pues eso es inadmisible. Bueno, queremos también compartir con el doctor, antes de pasar con el comunicador que está también y que es miembro de esta iniciativa. Doctor, en este caso, ¿en qué situaciones específicas estaríamos hablando de interrupción? Y los televidentes nos han escrito en este momento, nos preguntan cuál es la diferencia, por qué llamarla interrupción y no aborto terapéutico. Bien. Bienvenido. Gracias. Antes de entrar a exactamente eso, quisiera agregar algo más. Cuando en la ley actual se penaliza el aborto imprudente, se va más allá incluso del código canónico que está establecido por la Iglesia Católica. Es decir, en la Iglesia Católica, si el aborto se produce queriendo salvar a la madre, como un efecto secundario, no se penaliza desde el punto de vista religioso. Pero en Nicaragua incluso eso se penaliza. Eso significa una espada de Damocles sobre el gremio médico, o sea, todos los que atienden a las pacientes. Aunque el protocolo de salud, de atención médica dentro de los servicios de salud del país establecen acciones en estos casos, la ley va más allá e inhibe a ese protocolo. Y por más que se argumenta que el protocolo de salud es suficiente para resolver estos casos, en realidad la aplicación del protocolo es contravenir la ley. Y si a alguien se le ocurre de pronto ponerse duro con esta historia, nos va a pasar lo de El Salvador, que una enorme cantidad de mujeres y de médicos han sido juzgados por estos hechos. ¿Sí están entonces reportándose muerte de mujeres por esta falta de interrupción? Por supuesto que sí. Es decir, veamos, la coordinadora del comité promotor cuenta un caso personal. Ella tuvo un embarazo ectópico que los médicos se negaron a tratar porque la ley les impedía tratarlo, aunque el protocolo decía que había que hacer una extirpación. ¿Y qué sucedió? Una médico se solidarizó con ella y efectuó la cirugía correspondiente. Pero eso fue un acto de valentía de la profesional, no necesariamente algo que estuviese admitido por la legislación ni por la normativa. Entonces, el problema es que aquí se está mezclando dos cosas. La decisión, digamos, de un médico que está coartada por preceptos de orden legal y por el otro lado por restricciones de tipo religioso, y la vida de una mujer. Pero a nosotros lo que estamos tratando de hacer evidente es que lo que estamos peleando es porque las mujeres no sean sometidas a esa eventual situación en la cual su vida se ve comprometida. Hay 4 causales. En el caso, por ejemplo, y por eso es que hablamos de interrupción del embarazo, por ejemplo, en el caso de una toxemia gravídica, generalmente se da en los últimos meses del embarazo, y lo que se hace es interrumpir el embarazo. Ahí no se considera aborto, porque lo que se hace es inducir el parto a un producto que ya está generalmente formado. Cuando está muy pequeño, las probabilidades de sobrevida de ese producto son limitadas y probablemente va a morir. Pero ahí se tiene que valorar que lo que sucede es un efecto secundario de la acción. En el caso, por ejemplo, de productos que son incompatibles con la vida, anencefalia, por ejemplo, que son incompatibles con la vida, en estos casos el continuar con el embarazo, porque esos embarazos llegan a término, los productos viven 2-3 horas, es someter a un proceso casi de tortura a una mujer que sabe que tiene un producto que va creciendo en su vientre,
que no tiene ninguna viabilidad de vivir y que además tiene grandes limitaciones físicas para poder sobrevivir. O sea, va a hacer sufrir a su hijo cuando nazca. Por lo tanto, interrumpir el embarazo en este caso es una medida que evita los daños psicológicos y el trauma que significa ese embarazo. En el caso de violación, estamos hablando cualquier violación que termina en un embarazo causa a la víctima de una situación extremadamente aguda de crisis, de depresión. Las probabilidades de suicidio se aumentan enormemente, la depresión postparto también. Y en el caso de las niñas la cosa es peor, porque además de las afectaciones psicológicas están las afectaciones físicas y la probabilidad de un parto complicado y de muerte. Muchas niñas, y no lo reporta el sistema porque no lo capta sus sistemas de información, se suicidan. Cuando escuchamos hablar de niñas de 13, 14, 15 años que se suicidan, sobre todo en zonas rurales, es por discapacidad también que ha sido violada. Exacto. Bueno, en el caso de las niñas con discapacidad, su capacidad de hacer ellas algo es bastante limitada. Estamos hablando de niñas que vienen del colegio a los 12 años y son violadas y quedan embarazadas, entran en depresión, hay un entorno absolutamente hostil, sobre todo como sucede en la mayor parte de los casos, más del 80%, son familiares, amigos de la familia, vecinos cercanos, etcétera. Entonces entran en un conflicto y ese conflicto las lleva muchas veces a tomar la decisión de suicidio. Entonces, estamos hablando aquí de que el embarazo causa una serie de trastornos que su interrupción los puede reducir. ¿Siempre se llevaría un protocolo, lógicamente, en el que varios médicos estarían involucrados? Por supuesto. El principio es la toma de decisión de la mujer. Pero para que esa toma de decisión sea consciente, debe haber un apoyo técnico. En este caso, los médicos revisan su caso y determinan que efectivamente cumple con estas condiciones y que efectivamente requiere una interrupción. Y una vez que ella decidió y que los médicos estuvieron de acuerdo, se procede. Eso limita la posibilidad de un aborto electivo, que es otra discusión que no tenemos en este caso acá, o de una inducción por parte del personal médico a la interrupción del embarazo a una mujer que esté embarazada.